Hoy estamos aquí para hablar de magia del caos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, Susurro del Tiempo, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso, como he dicho antes, vamos a hablar sobre la magia del caos. ¿Por qué he decidido hacer un vídeo sobre esto? Bueno, en primer lugar porque descubrir el término propiamente dicho fue algo que influyó mucho y que en parte hizo que sea el mago que soy a día de hoy. Creo que la magia del caos propone una visión del universo mágico que es muy interesante y que en mi caso pues resuena y comparto mucho. Entonces me he decidido hacer este vídeo porque es un término que a día de hoy pienso que sigue estando un poco difuso por algunos. También diferentes amigos o conocidos me han preguntado sobre el término porque no lo tienen muy claro. Entonces bueno, pues voy a aportar un poco mi granito de arena al respecto. Parece que en la práctica mágica moderna cada vez más todo vale. Y bueno, todo vale efectivamente, pero si conoce y sabe los parámetros que hacen que todo eso pueda llegar a valer. No sé si me explico. Por eso también creo que es importante tener claro todos estos términos. Pero bueno, me dejo de rollo y vamos al turrón. Vamos a empezar hablando de la magia del caos. Y bueno, para empezar a hablar de ella, pues vamos a empezar definiendo los dos conceptos que conforman su nombre: caos y magia. Empecemos por el caos. Entendemos como caos a ese estado primigenio de la materia antes de la formación del universo tal y como lo conocemos a día de hoy. Este término ha sido empleado por diferentes culturas, como por ejemplo los griegos. Para ellos, el caos era esa fuerza o ese poder que existía antes ya de los propios dioses o de las fuerzas elementales. De hecho, para los griegos, parte de las deidades de su mitología fueron creadas por el propio caos. Este término griego de caos quiere decir espacio que se abre o hendidura. El caos como tal era, es y será incomprensible para nosotros, debido a su carácter predominantemente subyacente. Por tanto, la única manera que tenemos de acceder a él, por decirlo así, es a través de nuestro subconsciente. Aparte de la cultura griega, en otras diferentes religiones o culturas a lo largo de la historia han hecho hincapié en términos como el caos, algunos llamándolo caos propiamente y otros con diferentes denominaciones. Pero en todas ellas hay un punto común de una fuente, así. Es un término que puede ser un poco difuso de asimilar, ¿vale? Sobre todo por el término y por la palabra caos, que te puede, pues bueno, suscitar otro tipo de imágenes o de comprensión con respecto a ello. Pero bueno, así en resumen, como he dicho, es eso, es esa energía que había antes de la creación de todo, que no sigue ningún paradigma, no sigue ningún orden, no sigue ningún nada, es eso, caos. Vale, teniendo ya definido y un poco más claro este concepto de lo que es el caos, pasemos ahora a definir la magia. Como bien sabréis, el término magia tiene muchas definiciones, a lo largo de la historia diferentes autores, cada uno tiene su propia visión. Entonces, en este caso, como estamos hablando de magia del caos, pues voy a leer, vaya, tal cual, de aquí, la definición que da Peter Carroll de lo que es la magia. La magia es el arte de crear cambios según la voluntad del mago, en una combinación de poder del caos a través del subconsciente, en combinación con una intención para todo ello de nuestra mente consciente. Es un ejercicio puramente mental. Vale. Es decir, esto suena un poco a trabalengua, yo lo sé, pero voy a intentar explicarlo de la mejor manera que pueda. Aquí Peter Carroll lo que nos está diciendo es que la magia es el ejercicio mediante el cual el mago puede manifestar su voluntad, ¿vale? ¿Cómo opera esta voluntad? La voluntad forma parte de la mente consciente, es decir, la intención que tú tienes y lo que quieres manifestar. Pero el poder con el que estás operando para conseguir eso, ese caos que llamamos, se consigue conectar a él mediante el subconsciente. Entonces, combinando esa conexión subconsciente con esa intención consciente, se crea la magia. Vale, ya tenemos un poco más claro lo que viene siendo el caos y lo que viene siendo la magia. Vamos ahora en terreno de lo que nos habla la magia del caos. Bueno, la magia del caos, siguiendo estos dos conceptos, idea una serie de patrones.
patrones que no son nada nuevos, sino que son, digamos, un remezclo o un mejunje de conceptos que ya existían, como, yo qué sé, chamanismo, brujería tradicional, hechicería y todo eso. La magia del caos como que reordena, sobre todo a nivel práctico o en algunas cosas también a nivel metódico, todo este tipo de conceptos. De hecho, hay una frase que en lo particular me gusta mucho, que está en el Liber Null de Peter Carroll, que dice lo siguiente sobre el chamanismo. Cuando son despojados del simbolismo y terminología local, la mayoría de sistemas muestran una remarcable uniformidad de método. Esto es así porque en última instancia derivan de la tradición chamánica. Es decir, aquí el señor Carroll nos está sugiriendo de que la mayoría de sistemas o de prácticas mágicas, espirituales, si le quitas ese simbolismo propio, si le quitas esos caracteres propios y añadidos, el subyacente o lo que queda tiene mucha base chamánica, lo cual comparto, porque al fin y al cabo es el origen de donde vienen todas las metodologías que se han ido, pues bueno, implantando a lo largo de los años. A su vez, la magia del caos dice que la práctica de la magia no es hereditaria, es decir, no es algo que vaya de generación en generación, ni que haya grandes maestros que te transmitan ese conocimiento. Pero aún así tengo constancia de la existencia de una rama de la magia del caos, que es la magia del caos tradicional. Pero como yo esa rama la desconozco por completo, de momento no puedo hablar de ello. Bueno, los encargados de popularizar la magia del caos y gracias a los cuales la mayoría de conceptos y de información que tenemos a día de hoy pues está a nuestro alcance, fueron los creadores de la Orden de los Iluminados de Thanateros, es decir, Sherwin y Carroll. Ellos eran dos ocultistas que empezaron con una revista a finales de los años 70 que se llamaba New Equinox, Nuevo Equinoccio, en el que trataban diferentes temas y bueno, lo que hicieron ellos a lo largo del tiempo fue crear una orden que se saliera de todos los esquemas establecidos, de valores tan ritualísticos y tan marcados que tenían diferentes disciplinas espirituales de la época. Y fue así pues como nació su orden y como dictaron todas las cosas que nos llegan a día de hoy por ellos de esta magia del caos. Ya digo, no es que lo inventaran como tal, porque se basa en todos los preceptos estos griegos de caos tan antiguos y de diferentes prácticas, pero sí que es verdad que como que los aunaron y le dieron un enfoque pues más moderno. Tiene mucha influencia y bebe pues de la Golden Dawn, de la telema de Crowley, bebe de física cuántica, bebe de arte, bebe de matemáticas, bebe de muchas cosas. En parte tiene sentido que se llame magia del caos porque es un poco mejunje de tantas cosas. Y bueno, seguramente el libro, el escrito más famoso de ellos es el Liber Null de Peter Carroll. Bueno, la magia del caos además da la libertad y propone una visión muy ecléctica y personal para cada practicante. Es decir, yo por ejemplo haciendo este vídeo estoy exponiendo la visión de lo que para mí es la magia del caos, pero seguramente si otro mago del caos está viendo este vídeo pues puedan discernir en algunos puntos porque es algo muy personal y algo que cada uno se lleva a su terreno. De hecho, es algo muy interesante porque da pie a que tú mismo lances una investigación y empieces a indagar sobre todos estos conceptos y de alguna manera pues te armes el método de vivir en la magia del caos que más resuene contigo. Aún así, aunque tenga este carácter tan ecléctico o tan liberal en ese sentido, es importante conocer el mecanismo de cómo funciona todo esto, ¿vale? Para así dar sentido y dar lógica y saber lo que estamos haciendo. Y un poco romper con ese esquema del todo vale. Hagamos que el todo vale tenga un sentido. Básicamente la magia del caos se basa en 3 preceptos. El primero de ellos habla de que nuestra realidad está condicionada por nuestras creencias. Se entiende por tanto que una creencia es un estado mental que puede ser manipulado a voluntad de uno mismo. Esto nos permite seleccionar un sistema o conjunto de ellos para obtener el resultado que deseemos. Y es precisamente por esto por lo que la magia del caos es tan variada y puedes encontrarte cosas como la magia pop, arte y magia, entre otras muchas cosas. Básicamente juega con la metacreencia, por decirlo así. El segundo punto nos habla de que la realidad es maleable gracias a la proyección de la voluntad. La magia no funciona porque nosotros queremos o deseemos que funcione, no. La magia funciona porque nosotros sabemos que va a funcionar. Y el tercer punto
nos habla del estado en el que se opera la magia del caos, conocido como gnosis. La gnosis es un estado de trance mediante el cual nos liberamos un poco de las ataduras o barreras de nuestra mente consciente para poder conectar con el subconsciente y a raíz de ahí conectar con la energía del caos para poder operar la magia. Es importante saber discernir estas barreras mentales de tu propia voluntad, porque al final conectas el subconsciente pero con esa voluntad para conseguir tu objetivo. A la gnosis se puede llegar de diferentes maneras, como la meditación, a través de emociones muy extremas. De hecho, por ejemplo, la risa es una de las maneras más eficaces. También se puede llegar mediante la masturbación, etc. Y bueno, estos básicamente son los 3 principios que un poco son el esquema o el grosso del funcionamiento de la magia del caos. Sabiendo todo esto, llegamos a la conclusión de que un mago del caos realmente no necesita nada más que su propia mente para realizar la actividad mágica. No significa que no puedas usar, por ejemplo, rituales o elementos, pero estarían vistos como un apoyo a esa proyección de la intención. No son una herramienta necesaria, porque realmente todo el ejercicio de la magia se produce en la mente. También es importante tener en cuenta que para los magos del caos, la magia no es algo que se salte pues las leyes naturales o universales, no. La magia no es algo sobrenatural, la magia es algo natural. Por eso uno tiene que ser consciente de eso, conocer cómo funciona la naturaleza y conocer sobre todo cómo funciona tu mente. Un mago del caos tiene que tener la mollera muy bien, si no, mal vamos. Y bueno, las prácticas mágicas más habituales entre la magia del caos pues son la creación de sigilos y el trabajo pues con servidores o con elementales artificiales. Pero ahí ya no voy a ahondar porque si no el vídeo va a salir larguísimo. Y básicamente estos son los preceptos de la magia del caos. En mi caso personal, por ejemplo, yo no conocí o no descubrí el término de magia del caos hasta que ya llevaba varios años practicando pues mis prácticas espirituales, tanto conmigo como con mis compañeros, que eran muy similares y coincidimos. Y bueno, un poco de manera natural pues fluíamos con todo lo que la magia del caos decía, siempre, claro, llevado un poco a nuestro terreno con nuestro filtro personal. Yo, por ejemplo, al dedicarme al arte, pues lo entiendo mucho con el valor artístico. También me resuenan mucho el carácter chamánico del que hablaba Carroll y del que creo que está impregnado en casi cualquier disciplina espiritual. También me gusta combinarlos con diferentes tipos de prácticas o de influencia de magia natural o brujería tradicional, etc. Al final cada uno se hace su camino. Y bueno, nada más. Espero que con este vídeo haya quedado un poco más claro el concepto de magia del caos, que un poco comprendamos cómo funciona toda esa mecánica que a priori puede resultar tan extraña o quizá novedosa, porque realmente es a finales de los 70, principios de los 80 y tal, cuando todo esto comenzó a tener más auge, entonces como muy reciente y cada vez está más on fire. Podemos hacer básicamente lo que queramos con nuestra espiritualidad. Todo vale, pero tenemos que saber, como he dicho antes, cómo funciona todo esto para que ese todo, del todo vale, tenga sentido. Por eso creo que es importante tener claro este término. Y nada más, si tienes alguna duda, pues dímela, coméntamela y charlamos un poco de todo esto, que yo dentro de mi leve conocimiento y de lo que pueda responderte, lo haré encantado. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te interesa el contenido y demás, pues tienes más vídeos por aquí. De hecho, hay una reseña de un libro que es sobre magia del caos que te dejo por aquí, que es el libro de las confusiones, que me gustó muchísimo. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, suscríbete, coméntame por aquí lo que quieras. Y también puedes encontrarme en Instagram como Susurro del Tiempo. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que muchas gracias por verme. Y adiós. Despierta tus sueños y así escucharás canciones de sabios con magia ancestral. Tenues cual eco del anochecer, susurros del tiempo de hoy y de ayer.